La España de los 90 sufriría distintos episodios en los que los medios de comunicación se volcaron masivamente a causa de las circunstancias que los envolvían. Y uno de esos trágicos acontecimientos tendría como protagonista principal a una joven madrileña de tan solo 22 años llamada Anabel Segura. Decían que una de las peores cosas que le podría pasar a Anabel es que sus raptores no fueran profesionales ni hubieran planificado el secuestro previamente. Y dicen que así había ocurrido con Anabel Segura. Sus dos captores eran unos chapuceros que desconocían hasta las normas más elementales en un suceso como el que pretendían llevar a cabo. Dicen que ni siquiera habían previsto el lugar en el que albergarían a su futura víctima, y su plan fue torpe e improvisado. Y aquella misma mañana, un repartidor en serias dificultades económicas se puso en común acuerdo con un viejo amigo de la infancia para dar un golpe. El lugar elegido era la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, una exclusiva colonia habitada por personas con un elevado nivel económico. Pensaban que la trama sería bastante sencilla y solamente se trataba de secuestrar a la primera persona que se encontrase. Dicen que el hecho de no ser auténticos profesionales, sino tan solo un par de desalmados, hizo que las cosas comenzasen a torcerse desde el primer instante. Para empezar, su víctima les había visto el rostro cuando la secuestraron y también cuando se dirigieron hasta una gasolinera a repostar. Todo esto contribuía a que pudiesen ser reconocidos en cualquier momento. Y durante aquella ingrata jornada de primavera estuvieron dando vueltas con la furgoneta por la capital de España y sus alrededores hasta que los amenazó la noche y no sabían qué hacer con su rehén. Optaron por la solución más sencilla, que también fue la peor, que no era otra que darle muerte. Lo hicieron también de una manera macabra y obscena, pues la y abandonarían su cuerpo en la localidad toledana de Numancia de la Sagra, a 42 kilómetros de Madrid y tan solo 2 del domicilio de uno de los captores. A partir de ahí comenzaría un largo rosario de patrañas que no hicieron otra cosa que entretener en falso a todo un país que aún vivía con la lógica esperanza de que pudiese ser encontrada con vida la joven madrileña Anabel. Anabel Segura Foles, de 22 años, vivía en un chalet adosado de la calle Camino Viejo 25 en una urbanización cerrada situada en la zona residencial de La Moraleja. Nacida en Madrid un 22 de marzo de 1971 y por tanto del signo Piscis, Anabel era una chica delgada y de buena estatura, con casi 1,70. Familiares cuentan que ella era religiosa, ordenada, metódica y muy inteligente. Hablaba 5 idiomas y era una gran deportista, aficionada al golf, al squash y también al footing. Anabel había estudiado en el Colegio Alemán de Madrid desde 1977 a 1989 y tras realizar el examen de selectividad decidió estudiar Ciencias Empresariales Europeas, para lo que ella solicitó una plaza en el ICADE. Tanto los exámenes escritos como la entrevista personal fueron muy satisfactorios. Desde 1989 hasta 1991 estudió en la localidad de Reutlingen, situada a unos 35 kilómetros al sur de Stuttgart, la capital de Land de Baden, al suroeste de Alemania. El detalle de sus estudios en Alemania parece aparentemente intrascendente, pero iba a resultar crucial en su vida, ya que Anabel tenía que hacer obligatoriamente 2 de los cursos de la carrera en Alemania, y le había tocado hacer tercero y cuarto. Sin embargo, cambió el turno con una de sus amigas para hacer los 2 primeros cursos en Alemania y los 2 últimos en España. Anabel llevaba sus estudios brillantemente y ya estaba en el 4º y último curso de carrera ya en Madrid. Ella era hija del empresario José Segura Nájera, nacido en Carolina, en Jaén, el 25 de enero de 1933, y de su mujer Sigrid Anna Foles, y también tenía una hermana pequeña llamada Sandra, de 14 años. El padre era consejero de Rontealde, una empresa dedicada a la fabricación de ácido sulfúrico en Vizcaya, que acabaría siendo desmantelada en junio del año 2011, pero también era director general y consejero delegado en España de la multinacional llamada Lurgi.
Y en julio y agosto del año 1991, Annabel Segura estuvo en Saint-Cloud, en la periferia de París, trabajando como recepcionista de Lurgi en Francia. Al año siguiente estuvo en Sevilla trabajando en el departamento de mercadotecnia para la Expo 92 y para cuando terminara sus estudios ya tenía en cartera una importante oferta de trabajo como ayudante de auditoría. El 3 de abril de 1993 la familia al completo se fue de vacaciones de Semana Santa y empezaron por Jaén, la provincia natal de Don José, entre otros lugares que también visitaron la catedral y el castillo de Santa Catalina. Y al día siguiente se fueron a Granada, estuvieron viendo también la catedral y la Alhambra. El día 11 su padre volvió a Sierra Nevada a recogerlas, pero Annabel quería volverse a Madrid antes de tiempo, porque quería preparar su vuelta a clase y era su último año en el ICADE. Su padre trató de convencerla, le insistió muchísimo para que se quedara unos días más y que volverían todos juntos, pero no hubo manera. Durante la última comida que tendría con su padre y su hermana Sandra, Annabel dudó. Aunque su hermana se iba a volver de vacaciones con sus padres, Annabel decidió regresar a Madrid. Así que su padre y su hermana la acompañaron a la estación de Renfe y Annabel cogió el Talgo a las 3:10 de aquel día 11 de abril. De modo que aquel lunes de Pascua 12 de abril de 1993, Annabel Segura estaba sola en casa con la única compañía de Rosita, la empleada de hogar de Lo Segura. Dirk Jorke, un amigo alemán de Wolfsburg que había estudiado 2 años en Alemania con Annabel, fue la última persona que habló con ella. La llamó por teléfono desde Alemania y estuvieron hablando un rato, porque, aunque ella habría regresado a España, había mantenido el contacto. Él decía lo siguiente: sabía que yo había sido la última persona que había hablado con Annabel. Hoy pienso que habría muchos más detalles de la conversación, pero para mí fue una conversación normal sobre tus amigos, la escuela, cosas que tienes en común, tus objetivos para el futuro, tus creencias sobre la vida. Normalmente si vuelves a llamar 2 semanas más tarde no piensas que la han secuestrado. Había también una mujer catalana que estuvo secuestrada y que fue liberada 2 años después. Espero que suceda lo mismo con Annabel. Es necesario que vuelva y que retome el control de su vida. Que yo fui la persona última que hablaba con Annabel. Yo pienso hoy tenía muchos más detalles de la conversación, pero para mí estuvo una conversación muy normal. Yo llamaré su número en el teléfono y ella estaba en el teléfono y tú hablas de las cosas normales de la vida, de tus amigos, de la escuela que tú tienes en común, como tus objetivos que quieres hacer en el futuro. Y a partir de ese momento, que se sepa, Annabel no volvió a hablar con nadie. A primera hora de la tarde, entre las 2 y las 2:15, se puso un chándal rosa y azul, cogió su radiocassette, se ajustó los auriculares y se fue a practicar footing por una de las calles de la urbanización, siguiendo la misma ruta de siempre entre el Camino Ancho y el Camino de las Liebres. Momentos después de que Annabel Segura saliera a correr, su amigo Dirk la volvió a llamar, pero ella ya no estaba en casa. El destino volvía a jugarle una mala pasada a Annabel. Quizás si su amigo la hubiera llamado un poco antes, eso la habría retrasado lo suficiente como para burlar el secuestro. Ella le había dicho a Rosita, la empleada del hogar de la casa, ya veterana y de entera confianza, que no iba a tardar mucho y que no quería comer casi nada. Iba a correr, se ducharía y solo quería que le tuviera preparadas un par de manzanas. Y es que ese día también pensaba aprovecharlo más tarde, ya que iba a ir a una clase de golf en el club de la urbanización. Pero una vez fuera de la urbanización Intergolf y de la vista del vigilante, ya no podía protegerla. Empezó a correr siguiendo el camino viejo, una calle rodeada de gran cantidad de árboles a ambos lados, bordeada por altos setos que ocultaban los chalets de los residentes a las miradas de los curiosos. Siguió corriendo hasta llegar al Camino Ancho, una zona igualmente bordeada con setos, pero con mucha menos densidad de arbolado. La parte izquierda de la calle es zona de colegios, mientras que la parte derecha hay un descampado.
Ella llegó hasta la glorieta que hay al final de la calle, la rodeó y volvió en dirección contraria, por el lado izquierdo del camino del descampado. Cuando llevaba recorrido cerca de 1,5 kilómetros y estaba frente al colegio base, una furgoneta de color blanco paró a la altura de Annabel. 2 individuos bajaron y la introdujeron a la fuerza en el interior del vehículo, a cuyo volante se hallaba un tercer delincuente. Volvemos a lo mismo, oficialmente dice que son 2. Pero el 16 de abril de 1993, el diario La Vanguardia publicaba lo siguiente. Ese día, 3 desconocidos la obligaron a introducirse en una furgoneta y se la llevaron por la fuerza. Apenas llevaba unos 800 metros fuera ya de la zona bajo vigilancia privada, cuando la abordaron 2 hombres a cara descubierta y la obligaron a introducirse en una furgoneta blanca a cuyo volante se hallaba un tercer delincuente. El diario El País publicaba que la introdujeron en una furgoneta de color blanco por varios individuos. El diario Ya también publicaba que 2 individuos a cara descubierta la obligaron a introducirse en una furgoneta Renault Express de color blanco en la que esperaba una tercera persona al volante. La revista Interview en el 1995 decía que el único testimonio era el de un jardinero que trabajaba para el colegio escandinavo frente a la cual fue secuestrada la joven, y dejó para la posterioridad la imagen de una furgoneta blanca, un 4 latas, con 2 personas introduciendo en ella a Annabel. Y finalmente, de este popurrí de noticias tenemos la diligencia de exposición de la Brigada Provincial de Policía Judicial en el año 1995. Sobre las 14 horas y 50 minutos del día 12 de abril de 1993, se instruyeron diligencias en la comisaría de Alcobendas en las que se daba cuenta del secuestro de una joven que estaba haciendo footing en una de las calles de la urbanización La Moraleja, siendo obligada, al parecer por 2 individuos, a subir a una furgoneta de color blanco tamaño pequeño y dándose a la fuga en dirección desconocida y dejando en el lugar una sudadera, unos cascos y un Walkman. Gestiones posteriores pudieron determinar que esta muchacha se trataba de Annabel Segura Foles, con domicilio en el número 25 de La Moraleja. A Annabel acababan de secuestrarla, eran las 3 menos cuarto de la tarde y ya no volverían a verla jamás. Es que de esa zona ya al final de La Moraleja parten multitud de caminos, lo que en el momento dificultaba establecer qué dirección habían tomado los secuestradores en su huida, aunque todo hacía pensar que habían optado por unos caminos de tierra que desembocaban cerca de la iglesia de los dominicos primero y más adelante en la Nacional 1, una discreta y solitaria por si a la víctima se le hubiera ocurrido gritar. El único testigo del suceso, al parecer, fue Antonio Blázquez Yuste, un jardinero de 61 años de edad que trabajaba como jardinero en el colegio escandinavo Camilo Ancho XIV, frente al cual fue secuestrada Annabel. Y es que, al escuchar su grito de auxilio, Antonio salió a la calle y vio fugazmente a los secuestradores, que eran 2 hombres jóvenes que viajaban en una furgoneta blanca Seat o Renault, uno agazapado, el que iba en el lado derecho, y otro que era el que estaba al volante, que era moreno con el pelo corto y unos 30 años. En donde estaba estacionado el vehículo había un jersey verde con dibujos en cuyo interior había una camiseta blanca, una cinta de audio y el reproductor de música de Annabel, el Walkman que siempre llevaba cuando salía a correr. Antonio subió en su Ford Fiesta, pretendía seguir a la furgoneta y avisar a la Guardia Civil, pero en el trayecto se encontró con un vigilante jurado que llevaba un pastor alemán, se lo contó todo y el vigilante avisó a la policía. Se llegó incluso a someter a hipnosis al jardinero intentando que recordara la matrícula de la furgoneta, pero sin ningún resultado. Y del jardinero no sabemos mucho más, aunque al parecer perdió su trabajo poco después del secuestro. La policía ya sabía que se había producido el secuestro de una mujer, pero todavía no sabían quién era. Rosita, la sirvienta nacida en Chile en 1951, que en aquellas fechas contaba con 42 años, el día de la desaparición por la tarde recibió una llamada del novio de Annabel que estaba preocupado porque estaba citado con ella y que no se había presentado. Entonces Rosita le dijo que tampoco había vuelto a casa. A las 9:50 de ese 12 de abril se cerró el círculo.
José Tomás Navarro Pujol, novio de Anabel, se acercó al domicilio de los Segura muy preocupado y se encontró con que todavía no había regresado su pareja. Y es entonces cuando llamó a la comisaría de Alcomendas para denunciar su desaparición. Curiosamente, la prensa de los primeros días afirmaba que el jardinero se llamaba Elías. ¿Se filtró un nombre diferente para ocultar la identidad real del testigo? ¿Podemos creer en la declaración de Antonio? Tomás era un ejecutivo publicitario de 24 años que llevaba algo más de un año saliendo con Anabel, desde el 28 de febrero del año 1992, y según dijo había quedado con ella esa tarde para tomar un café. Aunque tampoco se sabe si en la investigación le preguntaron cuándo se concertó la cita, por qué medio, a qué hora habían quedado o en qué lugar y si podía saberlo alguien más. La policía se presentó en la casa de Anabel con los objetos hallados en el lugar de la desaparición que Rosita reconoció de inmediato, y ahí solo quedaba avisar a la familia que se había confirmado la identidad de la joven desaparecida, de modo que Tomás llamó a don José Segura sobre las 12:30 de la noche y le informó que Anabel había desaparecido y que la policía había encontrado su Walkman y algunas prendas suyas. 2 días antes, el sábado 10 de abril, se había producido otro intento de secuestro en la urbanización. Una mujer llamada Blanca Díaz Berrio había sido abordada en el Camino Ancho por 2 individuos que ocupaban un vehículo, y después de hacerle varias preguntas intentaron agarrarla, aunque consiguió huir y refugiarse en su domicilio. Pero entonces, ¿qué estaba pasando en La Moraleja? A partir de la descripción realizada de uno de los individuos por dicha mujer, la policía elaboró un retrato robot que por algún motivo no se hizo público hasta el 20 de enero de 1994. Y un vigilante de una obra cercana había observado una furgoneta que se adentraba por un camino de tierra en dirección Barajas. Se pudo comprobar que existían huellas de rodadura de un vehículo que conducían hacia un cerro a unos 2 kilómetros de distancia en donde desaparecían. No existiendo ningún factor determinante, los 2 primeros móviles que consideraron fueron la exigencia de un rescate y el móvil sexual. Tomás Navarro, novio de Anabel Segura, publicaba para El País el sábado 30 de septiembre de 1995 que aún seguía con la esperanza de que no fuera ella. Según la oficialidad, para darle realismo y credibilidad al esperpéntico show montado por los 2 secuestradores, no se les ocurrió la mejor idea que enviar una cinta magnetofónica con la supuesta voz de Anabel a los padres de la muchacha, y en ella Felisa García Campuzano se hacía pasar por la secuestrada. Sin embargo, después de analizar la grabación hasta la saciedad, los investigadores le restaron credibilidad y comenzaron a ver puntos oscuros en aquel montaje que no parecían conducir a ninguna parte. Pero no obstante, la cinta sería decisiva en la resolución de este caso, pues al parecer algunas de las voces que se escuchaban en la misma serían reconocidas por algunas personas, entre ellas una expresión del área de Toledo en la que residía uno de los captores. «Sabes más que los ratones coloraos», siendo esta la frase que marcaría un punto de inflexión en aquella cruda historia en la que la totalidad de los españoles habían creído, aunque no así quienes estaban investigando el caso. La policía requirió la colaboración ciudadana y llegó a recibir hasta 30.000 llamadas. Igualmente se hacían eco del trágico hecho en el programa de televisión Quién sabe dónde, dedicado a buscar personas desaparecidas y en el que se produjo aquella famosa cinta magnetofónica. Y gracias a la ayuda de los ciudadanos fue identificada la voz de Emilio Martínez Guadix, el autor material de la muerte de Anabel. Previamente a ser localizados, los supuestos secuestradores, reconvertidos ya en asesinos, exigieron importantes sumas de dinero a la familia de su víctima, llegando a solicitar hasta 150 millones de pesetas, que serían 900.000 euros al cambio actual. Pero sin embargo jamás se atrevieron a dar la cara, dado que nada podían ofrecer a cambio y aquello no dejaba de ser una macabra y vulgar tomadura de pelo. Hasta un total de 15 llamadas recibieron en su domicilio los progenitores de la joven a la que ya habían matado. Asimismo, la policía llegaría a frustrar 2 hipotéticas entregas del dinero exigido, para poder supuestamente liberar a su hija. Las llamadas a la familia, así como las comunicaciones que mantenían con la misma, parecían proceder de un mismo entorno, que se situaba en la provincia de Toledo,
por lo que los investigadores centraron su atención en esa zona. A todo ello se sumaba el hecho de que un ciudadano anónimo fue quien identificó la voz del hombre que dio muerte a la joven madrileña. Gran parte de este caso es que cuando Anabel Segura estaba secuestrada, a casa de la familia Segura fueron muchos videntes, algunos unos auténticos sinvergüenzas, que veían la debilidad que había en la familia por la desaparición de la hija y así la explotaban. Los padres desesperados en muchas ocasiones decían que algunos videntes decían que podría estar aquí, estar allá, que habían tenido una visión, pero cuando los videntes iban a la policía no les hacían ni caso. Evidentemente, la mayoría de los videntes que iban a la familia les querían sacar dinero. Pasaron cientos de videntes por las dependencias policiales y cada uno decía una cosa. Sin embargo, hubo una vez que 3 videntes distintos hablaron por separado de un mismo pueblo de la provincia de Guadalajara, y eso mosqueó a los agentes. No solo porque coincidiesen 3 videntes, sino porque se ocultó a la prensa que el primer pago del rescate se intentó en la provincia de Guadalajara, y eso no lo sabía nadie. Por lo tanto, cuando un vidente hablaba de Guadalajara, se le prestaba más atención, igual que cuando hablaban de Cuenca, que fue donde se intentó el segundo pago. Y hubo 3 que coincidían en que Anabel estaba enterrada muy cerca del primer punto de entrega, a 60 kilómetros para ser exactos. En otra ocasión, una vidente fue a ver a la policía con una pista indirecta. Ella decía que había ido a una consulta a una mujer muy preocupada porque creía que el novio de su hija estaba involucrado en lo de Anabel. Y la vidente, con muy buen sentido, acudió a la policía, aunque al final tampoco había nada detrás de esta pista. Pero como bien contábamos, se obtuvo un dato muy interesante de la famosa cinta grabada con la supuesta voz de Anabel y las exigencias de los secuestradores. Eso era una gran pista. Los agentes creían escuchar de fondo el empleo de la expresión bolo, una expresión propia de Toledo. Hola padres, esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego, papá, adiós mamá, hermana, te quiero mucho, adiós. ¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumple todas nuestras peticiones en la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdona mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero. Y nada más. Y que Anabel se encuentre en el regocijo de sus padres. ¿Comprendido? Y durante el tiempo que duró la investigación se detuvo a varias personas que llamaban a la familia haciéndose pasar por los secuestradores y que intentaban cobrar el rescate. Es ahí cuando la policía y la familia, desesperados ante el estancamiento de la investigación, toman la decisión de difundir a través de la radio y la televisión la voz de los secuestradores que habían telefoneado a la familia Segura. Y es ahí cuando el 6 de abril de 1995 se hace un especial sobre el secuestro de Anabel Segura en el programa de televisión Quién sabe dónde. Las principales cadenas de radio se unieron también a la causa, en una iniciativa hasta entonces inédita, y que evidentemente pasó a la historia. España entera se movilizaba, se producían miles de llamadas aportando datos de posibles autores y fue muy necesario analizar todas ellas e investigarlas una a una. Muchísimo trabajo, pero ahí al parecer estaba la clave que faltaba a este caso. El 29 de junio de 1995, una de las llamadas que pretendía identificar la voz del secuestrador apuntaba a un tal Emilio Muñoz Guadix, alias El Facha, al que conocía de haber sido compañero de trabajo, y la policía comprueba que su voz se parece mucho a la del secuestrador. Además reside en un pueblo de Toledo y conduce una furgoneta blanca. Tiene hijos pequeños en edad similar a las que se escuchaban de fondo en la famosa cinta con la voz de la supuesta Anabel. Se le realizan escuchas y se comprueba el timbre de su puerta que suena igual al que aparece en la grabación. Se dice que conoce La Moraleja por su profesión de repartidor de paquetería. Además que tiene familiares en un pueblo de Guadalajara cercano al que se señaló para la primera entrega, y sus características físicas y perfil psicológico y antecedentes coincidían con el de uno de los posibles secuestradores. Cuando los agentes pusieron la cinta a los compañeros de Emilio Muñoz en Mailboxes, la empresa de mensajería en la que él trabajaba, estos reconocieron la voz de forma tajante.
Emilio, alias el facha, iba ganando puntos evidentemente en la escala de sospechosos. Cuando finalmente los investigadores ya tenían indicios que apuntaban a Emilio Muñoz como uno de los autores, vuelven a enviar una muestra de voz de este señor, que habían logrado grabar, y se la envían a la policía científica para que la compare con las voces de los secuestradores. Para desesperación de los agentes de secuestros, policía científica vuelven a errar y les dicen que no es la misma voz. Pero a ellos les resulta evidente que sí. Y otra de las pifias que se recuerda con los análisis de voz es el trabajo efectuado por el prestigiosísimo profesor Hermann Kunzel, un doctor experto en voces alemán. Hasta la ciudad de Wiesbaden se desplazaron los agentes para obtener de la mayor autoridad mundial en el diagnóstico de voces un análisis de la cinta que recogía la supuesta voz de Anabel Segura. Y en su análisis el experto concluyó lo siguiente: la secuestrada se encuentra en un estado anímico deplorable, absolutamente pesimista en cuanto a su futuro y su liberación, y con ninguna o muy pocas esperanzas de salir con vida. Es muy improbable que sea una voz de mujer fingida. He oído frecuentemente voces grabadas en tales circunstancias de secuestros, y tanto el texto como la inflexión de la voz de Anabel son características de un secuestro. Posteriormente, la Guardia Civil recibiría una información diciendo que Anabel Segura se encontraba retenida en un piso situado en el número 5 de la calle López de Mora de Vigo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, sin avisar a la Policía Nacional y, lo que es peor, sin hacer las comprobaciones necesarias, deciden asaltar ese piso de Vigo. El día 8 de julio de 1995, agentes de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil asaltaban con explosivos el citado piso. Pero allí no estaba Anabel, tan solo estaba una profesora que se llevó el susto de su vida. Tenían a un sospechoso claro, pero por el momento tan solo contaban con indicios que apuntaban a Emilio Muñoz. Faltaba confirmar las sospechas, y es en esos momentos de dificultad o incertidumbre cuando hay que dar un paso adelante y los buenos investigadores destacan. Y ya el 27 de septiembre de 1995, Jaime B. decide una jugada arriesgada. Saben que Emilio tiene un hermano llamado Alfonso, e intuyen que ha reconocido su voz en la difusión hecha en los medios de comunicación. Ahí van a interrogarle sobre la autoría del secuestro por parte de su hermano, pero no puede haber medias tintas. Se juegan el todo por el todo. Si no sale bien, Emilio Muñoz sabría inmediatamente que están tras su pista. La peor de las posibilidades. Finalmente le paran y le dicen que saben que su hermano ha secuestrado y matado a Anabel. Y ahí Alfonso confiesa reconocer la voz de su hermano como la del secuestrador, pero asegura que no le ha dicho nada. Le preguntan por la otra voz y el presunto cómplice dice no saber quién es. Le preguntan por amigos de Emilio y surge el nombre de Cándido Ortiz. Rápidamente transmiten la información a base y los compañeros van sacando todos los datos de este sujeto. Aprovechando la coyuntura favorable y la colaboración de Alfonso, consiguen que este llame por teléfono a la casa de su hermano y hable con Felisa, su cuñada y mujer de Emilio. Alfonso llama al teléfono fijo y habla con Felisa. Los investigadores sabían que en esos momentos Emilio estaba fuera trabajando. Alfonso dice a Felisa que la policía le ha estado haciendo preguntas, que están investigando a Emilio por la desaparición de Anabel, y le pregunta si sabe algo del tema. Ella empieza negándolo todo, pero ante las insistentes preguntas que le iba haciendo, finalmente acaba confesando que el día de los hechos, Emilio le dijo que habían secuestrado a una chica, y luego, con amenazas, la obligaron a simular la voz de Anabel en una grabación. Ahí ya tenían una confesión de Felisa que implicaba a Emilio, pero todavía quedaba localizar a Anabel o a su cuerpo. Lo supe cuando mi marido me forzó y me amenazó con un cuchillo. Y no tuve otra elección porque tenía a mis hijos que los acababa de acostar. Y para que no se enteraran, y porque tenía miedo por mi vida y por la vida de ellos, pues no tuve otra opción que hacer. Hola, padres. Esta gente no me cuida mal.
Y a contrarreloj se realiza un dispositivo para detener a los 3 sospechosos y se solicitan los correspondientes mandamientos de entrada y registro. Era vital detenerlos por separado y que no se comunicasen. Había que sacarles dónde estaba Annabel. Y por fin, ya el 28 de septiembre de 1995, se realiza la detención de Emilio Muñoz Guadix, de 40 años, churrero de Pantoja en Toledo y también repartidor de paquetería, y a Cándido Ortiz Añón, de 38 años, fontanero de Escalona en Toledo. Y por último, Felisa García Campuzano, de 39 años, esposa de Emilio y autora de la supuesta voz. La policía estaba convencida de que Annabel Segura estaba muerta. Y cuando se detiene a Cándido, se le dice: ya sabes por lo que venimos. Emilio nos ha dicho que la mataste tú. Cándido ratifica que la secuestraron y que la mató Emilio. Asegura que está enterrada en una nave abandonada de Numancia de la Sagra en Toledo. Y Emilio y Felisa también confiesan. Y es esa misma noche que los agentes son conducidos por los detenidos a las proximidades de una fábrica de cerámica derruida situada en Numancia de la Sagra en Toledo, donde allí se encuentran los restos cadavéricos de Annabel Segura Foles, parte de un chándal, unas zapatillas de deporte y calcetines de color blanco. Se pondría fin a uno de los casos más complejos de la investigación criminal en España, aunque con un final trágico para la familia Segura. Posteriormente, la prensa desvelaría más detalles sobre la trama criminal. Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz Añón, al parecer, estaban agobiados por problemas económicos e hicieron un insostenible y precario plan de secuestro con el que poner fin a sus dificultades. La elección de la víctima resultó ser meramente fortuita, para desgracia de Annabel, y su realización tan chapucera que incluso llegaron a quedarse sin gasolina mientras transportaban a Annabel en el interior de esa furgoneta. Se dice que habían realizado un recorrido por distintas carreteras de Madrid, así como de provincias limítrofes, hasta que próximo al anochecer bajaron los 3 del vehículo. Emilio Muñoz y Cándido Ortiz ataron a Annabel Segura de pies y manos y tras colocar una cuerda alrededor de su cuello, la ahorcaron. Pero un tío de Ortiz declaró que algo raro había. Su sobrino no tenía problemas económicos, él tenía un piso en Vallecas y otro en Escalona. Pero hay mucha gente que siempre se pregunta una cosa de este caso. ¿Por qué matar a la chica si el objeto del secuestro era económico? Los medios de comunicación aún a día de hoy dicen que eso no está claro, pero que probablemente fuera debido a una mezcla de improvisación, la resistencia de Annabel y la constatación de que la víctima le reconocería. En el posterior relato de los hechos se dice que cuando esa misma noche, el día 12 de abril, Emilio Muñoz volvía a su casa, comunicaría a su mujer Felisa García Campuzano que Cándido y él habían secuestrado a una chica, a pesar de haber matado a Annabel. Su avaricia les movió a llamar a la familia e intentar conseguir un rescate. Se intentó el pago en un par de ocasiones y al no conseguir su objetivo en ninguna de esas ocasiones, decidieron aproximadamente un mes más tarde grabar una cinta simulando la voz de Annabel Segura, esa cinta que realizó Felisa introduciéndose para ello en la furgoneta que se encontraba en el garaje de su casa, y cuando ésta ya conocía que Annabel Segura estaba muerta. Y con todos los cabos atados y bien atados, el 27 de septiembre de 1995 eran detenidos en el madrileño barrio de Vallecas Emilio Martínez Guadix y su esposa Felisa Muñoz Campuzano, en la vivienda que poseían los padres del primero en el populoso distrito madrileño. Prácticamente y al mismo tiempo era detenido Cándido Ortiz Añón en la madrileña calle Orense. Y los 3 detenidos confesarían de inmediato su participación en los hechos y cuál era el paradero de la joven a la que habían secuestrado hacía 2 años, 5 meses y 16 días. Y se confirmaba así la tesis que siempre sostuvo la policía. Los autores del rapto de Annabel Segura eran delincuentes comunes. Y todo el relato y la parafernalia que había montado se vendría abajo por su propio peso en cuestión de minutos. El día 28 de septiembre de 1995 era hallado el cadáver de Annabel Segura en las dependencias de una fábrica de cerámica abandonada en la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Ahí se ponía así fin a un larguísimo culebrón que mantuvo en vilo a todo un país y cuyo final no pudo ser más desgraciado y horrendo. El cadáver de Annabel Segura. Sus presuntos asesinos fueron detenidos y hoy mismo han pasado a disposición judicial. En las últimas 48 horas ha sido la información más difundida por todos los medios de comunicación, pero no todo está dicho. A medida que las horas pasan, trascienden más detalles de lo ocurrido. Todo acabó, de todas formas, como nadie quería creer.
en los últimos 2 años y medio. El cuerpo de la joven, cuando fue hallado, aún conservaba parte del chándal que había utilizado para hacer deporte cuando fue secuestrada. Pero si mediático fue el secuestro, no menos mediático fue el juicio que se celebraría a comienzos del año 1998. Con la indignación generalizada de todo un país, se esperaba que la justicia fuese contundente con aquellos 3 viles canallas, que habían levantado una expectación inusitada en un hecho que ponía los pelos de punta, pero que no obstante depararía una agria sorpresa, que ocasionaría las contrariedades de la familia de Anabel Segura. En un primer momento, Emilio Martínez Guadix y Cándido Ortiz Añón serían condenados a 39 años de prisión cada uno de ellos, acusados de un delito de asesinato con alevosía. Aunque sorprendía la escasa pena a la que fue sentenciada Felisa Muñoz Campuzano, pues tan solo debería cumplir 6 meses de cárcel por la colaboración que había prestado a los 2 autores. Insatisfechos con la condena que habían recibido los autores materiales del crimen de su hija, los padres de Anabel Segura recurrieron al Tribunal Supremo, quien elevaría la condena de los 2 de 39 a 43 años de cárcel. Y Felisa Muñoz Campuzano pasaba del medio año a 2 años y 4 meses de prisión. Posteriormente, Cándido Ortiz Añón, para quien aquella condena se convertiría en prisión perpetua al fallecer en prisión a la edad de tan solo 51 años. Y el famoso cerebro de la operación, Emilio Martínez Guadix, quien saldría de prisión en el año 2013, después de haber penado tan solo 18 años por uno de los delitos más horrendos de la historia reciente de España. Y en sus primeras declaraciones ante los medios manifestaría estar arrepentido totalmente de su fechoría. Como otros muchos casos en España, hay gente que nunca se creyó la versión oficial del caso de Anabel Segura. Y es que el caso de Anabel Segura no está exento de lo que llaman conspiración, o mejor dicho, teorías alternativas de lo que pudo haber sucedido. Hay muchas personas que nunca han creído en que la moraleja si pudiera secuestrar de esa forma a una chica de 22 años. En el caso Alcácer, por ejemplo, nos dicen que las niñas murieron el mismo día de su desaparición, pero hay otras personas, investigadoras del caso, que aseguran que las niñas de Alcácer estuvieron meses vivas. En el caso de Anabel Segura pasa un poco de lo mismo. Hay investigadores que dicen que Anabel estuvo viva al menos unos 6 meses y que no moriría el primer día del secuestro, como dice la versión oficial. En cuanto a comparaciones, en Alcácer también siempre se habló de los delincuentes comunes como Ricard y Anglés, que no podrían haber hecho eso, unos delincuentes comunes a las niñas de Alcácer, y algo así también pasó con el caso de Anabel. Muchos decían que 2 delincuentes comunes no tendrían la idea de haber cometido el crimen a Anabel. Se sabe que Juan Ignacio Blanco tenía preparado un programa de radio sobre el caso de Anabel Segura, un programa que mucha gente le estaba poniendo bastante atención, pero que al parecer nunca se grabó ni por supuesto se emitió. Y es que Juan Ignacio Blanco, en una conferencia de crímenes rituales en Andalucía, comentaba sobre la supuesta incompetencia de las autoridades frente a algunos de los crímenes de España. Pero hay en una ocasión que dice sobre el caso Alcácer que nunca le han prohibido hablar de él, solo que en algunas ocasiones se mordiera la lengua. Pero él dice que sobre el caso de Anabel Segura, uno de los casos más mediáticos de la historia de España en los años 90, sin embargo dice que sobre ese caso sí la habrían censurado. Porque yo te los llevaría mucho más, es decir, yo el secuestro de la farmacéutica Olot es otro de esos temas que no sabemos absolutamente nada. En el caso de Anabel Segura sí sabemos. Es decir, yo ese es en el único caso en el que a mí me han censurado en los medios donde yo he trabajado. A mí no me ha dicho nunca nadie no hables de Alcácer. Sí me han dicho muchas veces muérdete la lengua, estate tranquilito, sé bueno, esas cosas sí. Del único que yo no he podido nunca hablar ha sido de Anabel Segura. Juan Ignacio dice posteriormente en esta charla que en el caso de Anabel Segura, sin ninguna duda, los condenados no tuvieron nada que ver con los hechos.
Y en Anabel Segura, yo te digo, sin ningún género de duda, ya acaban de salir. Vamos, acaba de salir el último. No tuvieron ninguno de los dos absolutamente nada que ver en los hechos. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y eso además no lo digo yo. O sea, yo tengo el informe de antropología del Instituto Nacional de Toxicología, es claro. Y te dice, Anabel estuvo viva al menos 6 meses. Y tenemos una sentencia firme que dice que el churrero y el fontanero, ¿sabes?, el mismo día del secuestro, entre los dos tiran una soga por encima de una de las vigas ahí en la fábrica de ladrillos de Pantoja, del pueblo de Toledo, y entre los dos la ahorcamos. Pero claro, cuando te venden esa burra que dices, vamos a ver, te venden en el caso de Anabel y te dicen, un churrero y un fontanero de un pueblo de Toledo que se levantan un día por la mañana y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y dicen, vamos a secuestrar a alguien. Y entonces deciden irse a la urbanización más vigilada de toda España, ¿sabes?, que es la urbanización de La Moraleja, donde hay que pasar 3 controles con pasos a nivel con barrera y con vigilantes jurados. No te explican ni cómo entran ni cómo han podido entrar. Dice, y estábamos por allí dando una vuelta y de pronto vemos a Anabel que está haciendo footing, paramos la furgoneta, nos bajamos, la metemos dentro de la furgoneta y dice, bueno, ya la tenemos secuestrada. Dice, ¿y ahora dónde la guardamos? Y como no tenemos pensado que, a ver, ¿qué hacemos ahora con Anabel? Como pasa en el caso Alcácer, muchos investigadores dicen que la romana no fue la verdadera escena del crimen de las niñas de Alcácer, y que tampoco fue el primer lugar de enterramiento. Y asimismo, volviendo al caso de Anabel Segura, algunos investigadores dicen que el lugar donde se encontró Anabel no era el primer lugar donde había enterrado a la chica. Un criminólogo del caso Alcácer decía que el paraje de la Romana era el punto de llegada, la estación terminal de los cuerpos de las niñas, pero que no era el punto de partida de la escena del crimen, como hacía contar la versión oficial. En agosto del año 2008 explicaba detalladamente las razones de por qué pensaba que los hechos no habían ocurrido en la Romana. Él decía que apostaba que hubo un doble enterramiento, siendo la Romana únicamente el lugar definitivo y último enterramiento. En el caso de Anabel, la autopsia fue realizada en el Instituto Anatómico Forense de Madrid y dirigida por Carmen Baena, una médico forense de Illescas, que determinó que había muerto ahorcada, aunque la fauna cadavérica hacía pensar en un doble enterramiento. Decían que habría sido enterrada primero en un sitio en contacto con el aire y luego en otro distinto. El cadáver estaba incompleto y le faltaba la laringe, algunas vértebras, costillas, el cúbito y el radio y casi toda la mano derecha. El jueves 19 de noviembre de 1992, en el transcurso del magazine de Tú a Tú, presentado por Nieves Herrero, había invitado a su programa a Rosa Folch, Fernando García y Luisa Gómez para hacerse eco de la desaparición de Miriam, Toñi y Desiree. Y allí se produjo una extrañísima llamada de la que indirectamente se haría eco la prensa. De esta llamada resulta muy llamativo que el individuo que llamó para informar que había visto a las desaparecidas incluyera una serie de manifestaciones reiterativas que no venían a cuento, y que incluso cuando la presentadora intentó dar por concluida esa llamada, porque parecía que no pudiera dar más de sí, el individuo en cuestión seguía hablando. El individuo empieza la llamada diciendo que se llama Juan Coello, menciona las cifras 20, 42, 60 y 40. También el dueño de un bar que se llamaba Isaías y que su bar estaba en la calle Clara del Rey. Menciona 4 veces que leía el ABC y que tenía un negocio en Getafe. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor? Perdóneme. Mira, me llamo Juan Coello. ¿Juan? Coello. Juan, ¿y tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Totalmente. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Mira, el lunes por la mañana yo me levanté pronto y fui a desayunar a un bar que estoy yendo sobre unos 20 años. ¿Sí? Entonces, hay en la esquina un
kiosco de periódicos y diariamente yo compro el ABC. ¿Dónde, por favor, está preguntando el padre? Hable usted, Fernando, ¿Dónde con está Juan. ese bar, por favor? Mire, el bar está en la calle Clara del Rey, en el número 42. ¿Aquí en Madrid? Aquí en Madrid, sí, señor. Mire, no me guía ningún protagonismo ni nada. Únicamente por Dios, yo soy no. ya un hombre de 60 años. Tranquilícese, por favor. Y tengo nietos. Y Sí, yo sí. lo hago por ustedes. Por favor, tranquilícese. No lo hago Yo por simplemente... nadie. Vamos a preguntar más detalles, Fernando. Sí. ¿Está usted segurísimo que eran estas 3 niñas? Mire, llevo en la calle trabajando 40 años. Creo que soy bastante fisonomista. Bueno, Y no sé si entonces- alguna cámara podía coger las fotografías, ¿no? Para que Sí, este No, señor... si las tengo yo delante, ¿eh? Ah, ¿las tiene? Tengo yo delante las fotografías del periódico. Mire, yo fui a comprar el periódico que está en la misma esquina, en la cual lo compro diariamente. Y en el bar, ojeo, mientras me ponen el café, ojeo el periódico. Sí. Pero al entrar en el bar, y como dejo el coche en doble fila mal aparcado, pues me pongo en el mismo pico de la barra. Y veo a 3 niñas, en las cuales ellas las veo indecisas, las veo de pasar, y pasan de puerta. Y entonces se vuelven, y entran en el bar. Y entonces, por el aspecto físico, sí, la estoy viendo ahora mismo perfectamente. Por el aspecto... ¿Eran pues, ellas? ¿Eran ellas? Vamos, mire usted, yo le voy a decir una cosa. Entre 1000 probabilidades, hay 999 probabilidades de que eran las 3. ¿Le puedo ¿Y hacer, estaban bien? ¿Iban acompañadas de alguien? No, ¿Estaban- no, iban ellas solas, no llevaban a nadie. ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, sí, la que usted quiera. ¿Entraron unas chiquitas al bar? Sí, ¿Las oyó hablar? totalmente. ¿Y hablaban valenciano? No, señor, no hablaban el valenciano, hablaban el castellano perfectamente. Además, le puedo decir detalles. Mire, una de ellas pidió café con leche con churros, otra pidió un zumo de piña y la tercera pidió un café con leche y señaló con el dedo eso y le dijo el camarero, el dueño del bar, que se llama Isaías, le dijo, una mayonesa, dice sí. Entonces dice, denos deprisa que tenemos que ir a trabajar, que nuestro jefe nos va a regañar. Y entonces le dijo el camarero a la señorita, le dice, es que tenéis mucha hambre. Y entonces dijeron, mira, anoche esta y esta no han cenado, esta y yo no hemos cenado, y esta desde el viernes, que es la que vi yo, que viene aquí en la fotografía del ABC, la del centro, me parece que es Rubita, la del pelito corto, que es la que se tomó el zumo de piña. Esa no había desde el viernes, no había tomado nada según la versión de ella. Entonces yo ni ojeé el periódico ni nada y me extrañó muchísimo. Vamos a hacer una cosa. Y por otra parte afirma que una de las niñas había pedido una mayonesa en lugar de una bayonesa. Muchos dicen que esta fue una llamada de un irresponsable que infundió falsas esperanzas a los familiares de las 3 niñas de Alcácer, aunque hay alguna gente que también piensa que esto fue algún tipo de mensaje oculto dirigido a quien podía interpretar su contenido a la primera. Justo en esa parte que os comentaba, el Juan Coello dice que le puede dar detalles a Fernando García. Comenta que una de ellas pidió café con leche con churros, otra pidió un zumo de piña y que la tercera pidió un café con leche y señaló con el dedo eso. Y le dijo el camarero, el dueño del bar, que se llama Isaías, le dijo, ¿una mayonesa? Y dijo, sí. En la otra parte Juan Coello dice, yo nada más irme del bar me fui a un pequeño negocio que tengo en Getafe y mis hijos. Yo no tenía llave y entonces yo no había abierto ni el ABC, no había abierto el ABC y entonces esperando a mis hijos que abrieran la tienda me dio por ojear el ABC, pero coño, si son estas niñas las que acabo de ver. Entonces llegó mi hijo y se lo comenté. Muchas gracias, Juan. Perdona, Nieves, un momentito. Sí. Oye, mira, yo nada más que irme del bar, me fui a un pequeño negocio que tengo en Getafe. Y mis hijos, yo no tenía llave. Y entonces yo no había abierto ni el ABC. No había abierto el ABC. Y entonces, esperando a mis hijos que abrieran la tienda, me dio por ojear el ABC y me pegó un vuelco el corazón. Dije, pero coño, si son estas niñas las que acabo de ver. Entonces llegó mi hijo, se lo comenté y llamé yo a la Guardia Civil a Alcácer. Entonces no hay Guardia Civil allí en la guía telefónica, ni había casa cuartel. Hablé con el ayuntamiento. Sí, o sea que ya ha dado cuenta a la policía. Pues vamos a hacer una cosa, seguimos por esta pista, puede ser una pista buena, bien. pero vamos a seguir a intentarlo. Fernando, habla por las 3. Vamos a volvernos ahora atrás al lunes de Pascua 12 de abril de 1993. Supuestamente, el único testigo del suceso de Anabel Segura fue Antonio Blázquez Yuste.
Como antes comentaba, un jardinero de 61 años de edad que trabajaba como jardinero y que perdió su trabajo poco después del secuestro, pero que la prensa de los primeros días afirmaba que ese jardinero se llamaba Elías. Paulo Coelho, el que hizo la llamada de tú a tú, mencionó el nombre de Isaías, que es un nombre propio masculino en su variante en español y que procede del hebreo. Yesayá, que significa Yahvé es salvación. Y por otra parte, Elías es un nombre propio masculino en su variante en español, procedente también del hebreo, Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. El Seder de Pesaj es un importante ritual festivo judío celebrado en la primera noche de Pesaj, el día 14 de Nisan. Este tiene origen bíblico y se narra la institución del Seder en la fiesta de Pascua. El Seder consiste en un banquete que puede estar abierto al público o ser un banquete familiar y que la mesa debe estar cubierta con un mantel blanco, se coloca la mejor vajilla y copas de vino para todos, pero la cosa es que tradicionalmente se deja una silla de más vacía para el profesor Elías, Eliyahu, quien se espera que aparezca con la noticia del Mesías. Lo peor es que cuando estaban a punto de cumplirse 2 años del secuestro de Anabel Segura, Paco Lobatón, a través de quién sabe dónde, realizó al respecto el programa maratoniano emitido en directo por Televisión Española. Y lo más polémico y morboso de ese espacio fue que el decorado estaba presidido por una silla vacía que estaba reservada por si aparecía en directo en las instalaciones de Televisión Española la propia Anabel Segura. No solo un mismo apellido, sino también un mismo corazón. Y pueden observar que en el centro hay una silla. Como pueden imaginar, esa silla vacía que queremos ver enseguida ocupada es la de Anabel Segura. La estamos esperando. Y para terminar tenemos que hablar de uno de los libros más terroríficos que han existido en la historia de España. Tenemos que hablar del libro La Ilustre Degeneración, escrito por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que aparte de ser escritora, esta fue una figura aristócrata de gran importancia conocida como la Duquesa Roja. Esta novela fue en un principio retirada por la autora debido a la censura que había impuesto la editorial en reducir las 350 páginas originales de ese libro a un total de 200, eliminando aquellas partes que la escritura comprendía más importantes y necesarias. En la obra se narra rituales de iniciación de algunas élites en España, centrándose en sádicos con poder que manejaban y manejan a las autoridades para poder ocultar sus crímenes mediante, por ejemplo, la imputación de falsos culpables. La obra aparentemente está basada en hechos reales, pero para evitar posibles demandas de los implicados o incluso la muerte, la autora la escribió en forma de novela. Muchos dicen que el conocimiento y el contacto de esta señora con la aristocracia y las altas esferas aportan gran credibilidad a esta obra. Y los nombres que aparecen en la obra se basan en personajes reales, pero que la autora nunca quiso publicar los verdaderos nombres. Aparecen diputados, jefes de servicio de información, hijos de personajes ilustres o también periodistas, que son algunos de los personajes que se pueden hallar en ese libro. En esta novela, la autora también se atreve a mencionar y a hablar sobre el caso Alcácer y describe a los asesinos como degenerados anónimos afectados de sadismo. De los casos en los que imagina para hacer esta novela, uno de ellos se cree que fue también el de Anabel Segura. Vamos a leer esta parte del relato. Esther miró a la madrileña a los ojos. ¿Es que no lees la prensa? Nos han traído para divertir a unos tarados que se creen dioses porque el cielo o el dedo les ha dado un poder que son incapaces de captar. Son pigmeos en lo sexual y, lo que es peor, en lo intelectual. Nos harán de todo hasta matarnos porque su forma de sentirse superiores es destruir a los débiles. Pueden hacerlo porque tus padres, los míos y los de todos, les pagan los impuestos, que les permiten hacerse ricos y mantener a los esbirros que nos esclavizan. Si la mayoría no estuviese en la inopia como estás tú, hace mucho que se habrían dado cuenta de que son 4 gatos, y los hubiésemos mandado al diablo. Conmigo no, querida Angustias. Sé quién eres y tú sabes quién soy. Nacimos en esa clase que deslumbra a los cretinos. El trepa desea tanto ser como nosotros que adquiere nuestra parte cobarde, despiadada y falsa, superándonos en lo peor.
Arriba encontraré caras conocidas, tipos que han comido a mi casa y dormido en mi casa, y los he visto volver borrachos. Recuerda a Braulio vomitando en cualquier parte, el mismo Braulio que aparecía en la prensa, adulado, glorificado, premiado por lo que es incapaz de hacer, ni siquiera de concebir. Cuando aparezcan mis restos, si es que no les toca desintegrarse en la cuba de ácido, serán los primeros en ir a Sevilla para darme el pésame. Al señorito por quien es no se le puede negar nada, ni nadie.